Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Siete y 30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual llega a ustedes gracias a Radio Cacerolazo TV y a la organización Aires Ven, que luchan por la resistencia propositiva y no violenta en el exterior y en contra de la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.radiocacerolazotv.foroactivo.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesven.wordpress.com. Nos puede escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad por Radio Next, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro foro interactivo por el Ustream. Participa con nosotros llamándonos desde el exterior al 1-786-467-8260, al 1-786-467-8260, o agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el control máster y en la dirección general de la radio nos acompaña Laura Montenegro. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias. Y que tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 14 de noviembre del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos a este espacio que se nos abre todos los jueves en Radio Cacerolazo TV, Caminos de Libertad, su programa, donde seguramente estaremos discutiendo temas muy interesantes con respecto a la situación de ocupación castro-estalinista que estamos viviendo en Venezuela. Con nosotros, como todos los jueves, estará nuestra productora, o una de nuestras productoras, la doctora Blanca Briceño, a la cual estamos saludando en este instante. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Silfredo, gracias, ¿cómo estás? Y un gran saludo y que Dios los bendiga a todos nuestros Radio Cacerolazo TV oyentes. Seguramente, Blanca. Para no perder tiempo, de una vez comenzaremos con el bloque de noticias en este instante. Aseguran economistas que una reforma del sistema, sin una reforma del sistema cambiario, aumentará la escasez. Maduro intenta picar adelante para evitar un desenlace que lo obligue a renunciar a la presidencia. Sabe que no solo en la calle, sino en las Fuerzas Armadas hablan de sustituirlo. Fedecámara advierte un enorme peligro por medidas de los últimos días.
Creado el Tribunal Penal Internacional para juzgar a los responsables de los delitos de genocidio y lesa humanidad, ocurrido en Venezuela los días 3 y 4 de febrero de 1992. PDVSA adjudica cargamentos de crudo a refinería de Estados Unidos a bajos precios. El Pleno del Tribunal Internacional decidió designar con el voto mayoritario de sus miembros al jurisconsulto Israel Álvarez de Armas. Nació en Caracas, Venezuela, el año 1953. Comerciantes e industriales de Mérida exigen debido proceso a imputados. El estatuto le da atribuciones, podrá solicitar órdenes de captura contra las personas que considere deben estar a las órdenes de la justicia internacional para que sean juzgadas. La fiscal insta a denunciar a comerciantes que evadan fiscalización. Un plan controla el ascensor de uno de los edificios entregados por los rusos en Ciudad Piura, dentro del fuerte. Cobra 100 bolívares por subir o bajar a los residentes. Alternativa: criminalidad desatada en las escaleras. Empresas bajarán precios de autopartes en las próximas horas bajo amenaza de ser saqueados. Un 9 de noviembre cayó el muro de Berlín. El pasado 9 de noviembre le tocó a Venezuela. Alertan que están en riesgo 2 millones de empleos por medidas anunciadas por el régimen. Las cosas en el país no marchan bien, hay pánico, miedo, incertidumbre. Nadie sabe lo que pueda pasar. Se habla mucho de la renuncia de algunos ministros. Se profundiza caída de reservas internacionales en Venezuela. Maduro tomó las mismas medidas de Mugabe en 2007 en Zimbabue. Régimen bajará precios de vehículos pese a poca oferta. Aunque Maduro se manda a poner un cartelito de comandante jefe, no comanda ningún componente de la Fuerza Armada. Carece de autoridad. Caen bonos del país debido a la falta de garantías económicas agravadas por los saqueos auspiciados por el régimen. La situación económica es insostenible. Su incapacidad para manejar el caos y la grave crisis que atraviesa el país conducen a un estallido social no programado. Estas han sido las informaciones más importantes que a través de la semana se han producido en Venezuela y que hemos querido llevársela una vez más a ustedes, especialmente a los venezolanos que se encuentran en el exterior y en el interior, que están en medio de un blackout informativo debido a las medidas de cercenar la información por parte del régimen. A continuación, diremos los tilines de la doctora Canelón Briceño, Consuelo Canelón Briceño. Ok, bueno, este es el tilines número 9. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día. Podamos analizar y comprender cada nueva situación para actuar bien como corresponde a ciudadanos, es decir, personas cívicas, conscientes, responsables. La ñapa: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 26-27 que nos mandó la doctora Consuelo Briceño Canelón, la que agradecemos. Bueno, Blanca, el tema que lamentablemente tenemos que tocar hoy, obligatoriamente diría yo, es esta aberración que se le ha ocurrido al ilegítimo, que en una cadena presidencial o una cadena de estas que hacen ellos maratónica y abusivamente a diario, instó a la población, ¿verdad?, a ir a los almacenes y saquear, mejor dicho, no uso esa palabra, pero dijo: vayan y dejen todos los anaqueles pelados, que no quede nada en esos anaqueles. Automáticamente se produjo una estampida que las consecuencias de esa estampida ha sido un saqueo masivo a lo largo y ancho del país, que ha traído como consecuencia un caos y que todavía no hemos visto los efectos finales de ese caos, porque
aún existe algún inventario en algunos de esos almacenes, y la excusa para hacer esto es que ellos dicen que estos comerciantes recibieron dólares Cadivi preferenciales a 6.30 y que tenían esos productos a la venta con unos precios exorbitantes. Por allí vimos a Leopoldo López increpar al Ejecutivo, al régimen, que sacara las listas y que dijera a cuáles comerciantes de esos se le habían adjudicado dólares preferenciales. Automáticamente, a los 5 o 10 minutos, se incendió la oficina en el Parque Central que resguarda estos registros, casualmente, ¿no? O sea, no sabemos ni sabremos qué comerciantes de esto realmente tuvieron acceso a esa divisa y cuáles no. Sabemos que los comerciantes de DACA sí lo tenían. Aún así, aún siendo así, en un estado donde existe, en un país donde existe Estado de Derecho y que no está bajo un régimen socialista, en primer lugar, si un establecimiento incumple las leyes, debe aplicársele el debido proceso. Pero jamás puede un funcionario de un país, menos quien usurpa el puesto de primer mandatario en cadena nacional, instigar al delito, instigar al robo, instigar al saqueo. Bueno, estos eventos nos confirman una vez más que Venezuela ha entrado en una etapa de anarquía, en el preludio de la instauración de un régimen totalitario y comunista en el país. ¿Por qué? ¿Qué persigue esto? Esto persigue, en primer lugar, que sembrar un terror masivo en la población, porque estas hordas, que en mi opinión están organizadas por ellos mismos, o sea, que esto no es una cosa fortuita, esto es un plan de los comunistas, ¿verdad? Para salir a las calles y volver y incendiar el país de arriba abajo, persigue solamente una cosa: que se cree un estado de conmoción tan grave que el régimen suspenda las garantías por un lado y por el otro ocasionar una gravísima escasez que obligue la intervención masiva del Estado, y que a partir de cierto momento, para que usted acceda a cualquier producto, va a tener que hacerlo a través del Estado. O sea, vamos a perder la poca libertad económica que teníamos los venezolanos. Vamos a ser los esclavos de ese régimen definitivamente. Blanca. Bueno, gracias, Wilfredo. Has tocado un nervio central y de lo que podemos llamar una organización dirigida hacia una mutación antropológica degenerativa del pueblo venezolano. Realmente quemaron las oficinas, pero fíjate, voy a dar 3 datos aquí que son de naturaleza política y que tienen que ver con el fraude electoral. Entonces, los datos son los siguientes. A La Colina, el grupo de La Colina de Teodoro Peskov y sus empresas les dan dólares preferenciales. A la empresa de Roberto Picón, entre 2004 y 2011 le dieron 6.429,614 dólares. A la empresa de Mario Torre, entre 2004 y 2011 le dieron, no, 1.809.938. Picón, 6.429.614. A la Universidad Central de Venezuela, en ese mismo periodo, 2004-2011, 2.241.184. Es decir, que el señor Roberto Picón, el famoso de la declaración de la carta de la traición de que publicó Robert Alonso, y al cual nuestro queridísimo amigo Eric Ekvall denunció en una carta abierta con inmensa honestidad. Esperemos que de los 6.429.614
pueda eventualmente dirigirse a él. Ahora, la parte que estás nombrando de los saqueos, invitar a las personas a convertirse en saqueadores, era, tú sabes, como seguían los ejércitos de Alejandro Magno, que después de paso el remate era físico de los que quedaban gravemente heridos por tierra. En este caso, el remate físico es de dejar unos anaqueles limpios donde realmente el precio de los artículos no puede sino ser un precio de reposición con respecto a la gravísima situación que se está viviendo. A mí, como tú haces muy bien tu análisis económico, quisiera más bien recordar que por lo menos en los primeros vídeos que hubo sobre la situación de la DACA en Valencia, vimos sin embargo venezolanos jóvenes, personas honestas, enfurecidas y enardecidas, gritando: ladrones, eso es un robo, intentándole explicar a los otros que eso no se hacía, madres llorando porque los hijos hacían cola sin entender cómo desangran a la nación. Wilfredo, tú te has ocupado en estos últimos programas de explicar cómo sucede esa depredación del erario nacional. Y la parte peor, quizá, como precisamente en esa degeneración, son las fotos de los guardias nacionales encaramados en camionetas con aquellos grandes televisores, sobre todo en un proceso de degeneración moral promovida desde el írrito presidente y todo el írrito ejecutivo. Debo decir que usaste la palabra anarquía y es cierto que somos un pueblo que tiene ese elemento. Recuerdo que en los momentos en que daba clases en la Universidad del Zulia hace tantísimos años, solía decir que si Bakunin hubiera nacido en Venezuela no hubiera escrito media palabra sobre la anarquía. Bakunin es el gran teórico de la anarquía. Los valores de refugio la gente los utiliza para intentar ahorrar, tener una reserva para ver cómo resolver un problema, y estos señores no entienden ni el precio de reposición ni el valor de refugio. Por favor, Silfredo, a ti la palabra. Bueno, es que no lo reconozcan, es que están conscientes de esas estructuras de costo. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que bajo un régimen socialista, ¿verdad? ¿Qué persigue el socialismo? El socialismo persigue básicamente el control económico. ¿El control económico para qué? Porque saben que controlando la economía, controla la política. Entonces, un país, ¿verdad? O un régimen socialista debe, para poder subsistir, crear condiciones donde ellos puedan ser quienes controlen todo. ¿Cómo logras eso en un país donde no ha ocurrido una revolución armada? Tiene que adecuar el marco jurídico, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, crear condiciones para que este tipo de cosas pasen, para que al final, en ese río revuelto, quien tiene el poder, y sobre todo el poder absoluto, porque en Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela vivimos en un estado dictatorial desde hace mucho tiempo, solo que ahora estamos viendo los efectos de la falta de democracia en el país. Nosotros hemos aquí entrevistado muchísima gente, entre ellos entrevistamos al doctor Pasco Ariel una vez hace muchos años, hace por ahí 2 años, y yo le pregunté a él si nosotros vivíamos en un estado dictatorial, y él me dijo que en la práctica no, porque existía separación de poderes, existían poderes, pero en la teoría no, pero en la práctica, obviamente, nosotros vivimos un estado totalmente divorciado del Estado de Derecho. Entonces, el plan es simple. Es más, esto es un guión viejo. Si nosotros, yo les invito a que busquen en la Wikipedia, pongan ahí en Google, la noche de los cristales rotos. Y ustedes verán, ¿verdad?, que casualmente en ese mismo día, en esa misma fecha, el 9 de noviembre del año, si no me equivoco, en el 48, si no me equivoco, en 1948, Hitler, ¿verdad?
Tiene que haber sido antes, porque En el la guerra 38 terminó pudo haber sido. 38. Pudo haber sido en el 38, perdón, en el 38. Hitler, que era presidente, ¿verdad?, de Alemania, era austriaco, ojo, eso es un detalle, no era alemán, era austriaco, era presidente de Alemania. Ordenó a sus hordas, ¿verdad?, saquear los almacenes y todos los negocios de los, ¿cómo se llama?, de los judíos, que eran quienes controlaban el comercio en Alemania, como lo hacen la mayoría de los árabes en Venezuela, que ese es el área de la economía que ellos manejan. Entonces, las hordas alemanas, las hordas nazis, mezcladas con población, gente que se unió a eso, como pasó en Venezuela seguramente, ahí estaban los círculos bolivarianos y los jefes de las comunas, combinados con gente que se deja llevar por esas miserias. Entonces destruyeron, ¿verdad?, las vitrinas y saquearon todo lo que había a su paso. ¿Qué ocurrió después? Bueno, el Estado, como se creó un estado de escasez total, el Estado nazi tomó control de la economía totalmente. Entonces ahora usted me compra a mí, pero usted quiere comprarme, lo tiene que comprar a mí. O sea, quien estaba de acuerdo y quien no estaba de acuerdo tuvo que haberse arrodillado para que el Estado socialista nazi, porque eso hay que aclararlo, hay que decirle a la gente, hay que recordarle que la ultraderecha alemana, lo que mucha gente conoce como el fascismo, era socialismo, pero era socialismo. Entonces es el único método que consiguen estos dictadores para poder tomar el control. O sea, esto es a todas luces un libreto que lo están siguiendo al día a día. Ahora, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos a la historia como testigo. Ahora, tendríamos que tener ojos para ver y oídos para escuchar y saber por dónde van. Porque esas son realmente las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Y eso lo tenemos que entender y estar conscientes de este proceso para poder saber cómo reaccionar. Blanca. Sí, exactamente. Es necesario, como venimos diciendo desde nuestros caminos de libertad, con muchísima humildad, la invitación a ir aumentando, incrementando, desarrollando nuestra cultura política, porque es indispensable. Y justamente desde este órgano del Grupo Airesben, Caminos de Libertad, nosotros, en la medida pues de nuestras posibilidades, vamos elaborando ese camino de educación política crítico. Eso significa que vamos sopesando lo que nosotros decimos, las noticias que leemos, lo que está sucediendo, lo que oyen ustedes en la televisión, e ir ampliando y afinando el sentido común, y por encima del sentido común lo que será el buen sentido, porque verdaderamente es interesante saber, como hemos dicho tantas veces desde este programa, que este régimen no ha hecho una sola cosa creativa, nueva. Eso no existe a nuestros ojos. Entonces, esto también se hizo en Cuba y se realizó también en Zimbabue. Wilfredo Mugabe puso a saquear a la gente y a vender los carros que costaban 30,000 pounds en 30 pounds, y hoy en día es el de la lista. Eso sí, él no solamente tiene una copia de la espada de Bolívar, sino que él sigue comiendo y, como decía la publicidad, lavando mejor su ropa todo el tiempo, en un pueblo que muere de mengua, porque en realidad a esa gente no le interesa eso. Y como las actuales organizaciones internacionales, tipo la OEA, tipo las Naciones Unidas, la misma Comunidad Europea,
en realidad están ocupadas de mantener su partidocracia antidemocrática, los cargos, los puestos, los partidos políticos, las cuotas de poder, en estos momentos y sobre todo sostienen más a los regímenes, a los írritos o a los que ocupen cargos de presidencia, que no a la gente que vive en los países donde esta gente comete el genocidio, masacre de los pueblos, porque masacrar las constituciones y masacrar las leyes y masacrar la legalidad, como bien lo decimos siempre, el lema paneliano, significa automáticamente masacre de pueblo y masacre de la gente, y en Venezuela ya hemos superado el 250.000 de personas. Ese genocidio físico, moral, cultural del pueblo venezolano que repetimos tantas veces por acá. Silfredo. Bueno, en el asunto acá, ya habiendo descrito estas cosas, ¿no? Nos queda el qué hacer. ¿Qué podemos hacer los venezolanos, ¿verdad?, para oponernos de una manera pacífica a estas pretensiones, ¿verdad?, y a estas acciones que van dirigidas directamente a la dominación absoluta de un pueblo que sufre una escasez brutal. No hay leche, no hay arroz, no hay azúcar, no hay papel higiénico, no hay crema dental, no hay medicina, no hay repuesto, no hay nada. Un país que está prácticamente en la ruina y que, sin embargo, este régimen, de una manera grosera y criminal, arremete de manera brutal y sistemática contra ese pueblo indefenso. Entonces, el miedo es uno de los principales componentes que genera esta situación y que es el arma ideal para que estos tiranos se entronicen en su carrera dictatorial. Una de esas cosas que podemos hacer es organizarnos. A mí me parece que debería ser la primordial. No desesperarnos, en primer lugar. En segundo lugar, tener fe en Dios. Porque todas estas cosas pueden ser revertidas. En primer lugar, con una profunda y férrea fe. En primer lugar. Segundo, con una convicción verdadera. Y con inteligencia, con mucha inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que generar espacios para poder organizarnos. En estos días, en días pasados, en Europa, en Bélgica, la directora general de esta radio y varios venezolanos que viven en Europa organizaron un evento ante el Parlamento Europeo. Una de las ponentes, afortunadamente o casualmente, fue Blanca. Y ella, su intervención tenía como título Venezuela, desde los procesos educativos democráticos, propulsores del desarrollo, a la ideologización fundamentalista castrocomunista, obligatoria y violatoria de su constitución. Y esta fue la intervención que hizo Blanca. Gracias, Alfredo. Blanca Briceño, Grupo de Apoyo Internacional a la Resistencia Venezolana IRESVEN, organización cívica con sede en Puerto Rico, Foro Siglo XXI Italia, Partido Radical No Violento Transnacional Transpartido. Me gradué en Italia, no puedo ejercer todos los derechos civiles de un italiano. La Unión Europea sería una potencia económica y una garantía de democracia y de respeto de los derechos humanos si consolidara la unión política concebida por Altiero Spinelli, un gran proyecto. Venezuela, patria de europeos. Venezuela presenta interesantes anomalías dentro de lo que puede considerarse una idea general y generalizada de la región. Desde la fundación de la Primera República en 1810, el renglón educación vivió un crescendo hasta el año 1999 y a partir de allí un proceso involutivo y de notable. Consideramos importante ofreceros una información sobre el tema que es el eje central que todo país debe enfrentar en este siglo con gran determinación.
ya que significa la formación de las futuras generaciones y allí se encuentra el potencial de desarrollo en todos los ámbitos económico, social y de democracia del siglo XXI. Toda democracia se fundamenta en el principio de conocer para decidir de Einaudi, y en este siglo del conocimiento es una obligación política ineludible ocuparse con visión, seriedad y profundidad del tema. El país a lo largo de su historia decretó la educación como eje central de su vida ciudadana. Lo resumen las palabras del libertador Simón Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, hasta la necesidad impelente de sembrar el petróleo a través de una fuerte inversión del PIB. Fue así en particular durante el periodo 79-83 con el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, el desarrollo de las orquestas juveniles. La educación especial logró 15 años de adelanto con respecto a España y América Latina, según la UNESCO. La profesionalización de esa población, llegando a ser país piloto en la materia, entre otros importantes logros. El actual régimen ha mutilado al país este nervio vital de la consolidación como interlocutor del buen nivel económico y tecnológico, y a conciencia ha sumido en la ignorancia a lo que suele llamar con el genérico nombre de pueblo. Venezuela fue paladín a nivel internacional de los derechos humanos. Hoy los viola todos y pretende imponer desde el sistema educativo nacional la ideología caracterizante de la antidemocracia en lo que vivimos sumidos. El decreto de reforma educativa, resolución 058, con sus factores ideologizantes y de control, sus elementos de inconstitucionalidad, deja muy claro el inapelable retraso al que nos condena el régimen. Sin educación en un mundo globalizado, nuestro país se ve condenado a vivir en condiciones de miseria y subdesarrollo ad eternum, creando mecanismos de neoesclavitud súbdula, coartando el desarrollo personal de todas las potencialidades con las cuales cada uno de nosotros nace y el derecho a desarrollarlas refrendado por las Naciones Unidas. En Venezuela se perpetra un genocidio físico, cultural, espiritual, lingüístico, institucional. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús. Amén. Bueno, Okay, para hablar acerca de este tema, ¿verdad? De la situación del país, ¿verdad? De la salida a esta situación, de las maneras como enfrentarlo, cómo entenderlo, ¿verdad? Hemos invitado hoy al profesor Teodulo López Meléndez. Él es abogado, diplomático, novelista, poeta, ensayista, traductor de poesía, editor y analista político. Nosotros lo hemos molestado desde sus ocupaciones para que él nos ayude a tratar este tema y esta situación que hoy se presenta en el país. Y además de eso, analizar los movimientos que gracias a Dios se están formando y que están tratando de zafarse de esas dos corrientes viciosas de el totalitarismo en Venezuela, ¿verdad? Oficial, y el totalitarismo opositor, que supone la MUD. En este instante lo voy a llamar para comenzar. Vamos a esperar que conteste el profesor Teodulo y así comenzar a tratar este tema interesante por demás, y que lo hemos llamado porque consideramos que una de las personas más preclaras en este tema. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, profesor, ¿me escucha? No. No escucha, profesor. Bueno, haga un ajuste en su. Veo, pero no los oigo. Ah, bueno, nosotros sí lo escuchamos, nosotros lo escuchamos. Por favor. Ya va un momento. Escríbele allí, Blanca, que por favor ajuste Sí, estoy en eso. Va a tener que ajustar su audio porque nosotros. Un segundo, profesor, un segundo. Wow. Bueno. Sí, no, él no se escucha. O sea, él se escucha, pero ahorita le habló y lo escuchamos.
Amén. Bueno, mientras Teodulo ajusta su sonido, debo decir, Wilfredo, que todas las Aló. personas... Ahora sí lo escuchamos, profesor, ahora sí lo escuchamos. No nos escucha, profesor. Profesor, vamos a ver si lo... Aló. Ajá, sí lo escuchamos, profesor. Ahora sí los oigo. Ah, muy bien, que gracias a Dios. Bueno, Gracias a Dios y a los santos. y a la tecnología. Mire, estábamos antes cuando usted apareció y no nos pudo escuchar. Y no nos pudo escuchar, estábamos hablando acerca de la situación actual de Venezuela y estos últimos acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días, ¿verdad? Y además, este movimiento que nosotros vemos con mucho, no escucha, pero no nos escucha, qué raro. Nos estaba escuchando ya, ¿no? Ustedes. Sí, no, nosotros lo escuchamos, perfectamente lo escuchamos. El problema es allá. Bueno, ¿qué será? Vamos a pedirle un momento aquí al profesor que reinicie su máquina. Blanca. No los oigo. Bueno. Yo le voy a poner que te escuchamos. Porque en verdad que... Inconvenientes con esta. Sí, no hay problema, profesor. No se angustie que ya lo... Ahora sí lo oigo. Ah, ok. En primer lugar, audio del Skype, porque debe ser que tiene un problema en la configuración del sonido de Skype, porque aquí el sonido... Aquí no, ahora los estoy escuchando perfectamente si me pongo en María Teresa. Cuando me pongo en Silfrido Naveda no oigo. Ok, pues no ponga nada. No, escuche esto, no ponga nada, no toque nada, quédese ahí tranquilito. ¿Ustedes me están viendo? Sí, perfectamente, Sí. perfectamente. ¿Me están oyendo? Bueno, suelten la pregunta. Ok, le estábamos diciendo... Saludos, Teodulo, saludos primeramente. Gracias Saludos, por aceptar doctora. esta invitación. Saludos a Bahamas, a Puerto Rico, a Italia, a Estados Unidos que están haciendo esta transmisión en conjunto. Y a Bélgica. Bélgica. Y Bélgica también están en línea. 6 países, Venezuela. Bueno, mire, Te amamos, Doctor- te amamos, Venezuela. Doctora Briceño, la vi por segundos. bueno, profesor Teodulo, en primer lugar queremos darle por haber aceptado nuestra invitación, haber dejado sus obligaciones para dedicarnos a nosotros y al país una media hora, una hora de su tiempo, el tiempo que usted tenga, El que usted el programa, para poder discutir acerca o analizar la situación actual de Venezuela, sobre todo en estos últimos días, y además analizar ese movimiento que ha nacido y que en nuestra humilde opinión es muy positivo, de esa corriente que sin convocatoria está tratando de organizarse, ¿verdad? Para proponerle al país una salida diferente. Y lo quisimos invitar porque en el programa anterior nosotros quedamos en que usted proponía que eso pasara y ya está pasando. Entonces nos parece súper adecuado que usted estuviese con nosotros hoy. Bueno, adelante. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad. Dispongo para ustedes de todo el tiempo que crean necesario. Pues tuvimos un enredo con el cambio de horario. Y lo que hice fue recordarme de todas las anécdotas que yo acumulo con eso de los cambios de horario, ¿no? Bueno, sí. Una vez en la isla de Elba estábamos sentados mirando al mar y de golpe pasó un barco y dijimos, ¿y ese no era el nuestro en el que teníamos que regresarnos? Sí, era ese, pero nadie se acordó del cambio. Me han pasado cada cosa en los aeropuertos internacionales. Pero bueno, vamos al tema. El amigo Naveda hablaba de la nueva situación venezolana. Yo quisiera decirles de entrada que aquí todos los días hay una nueva situación y eso conlleva a que todos los días los venezolanos se estén ocupando de una cosa diferente, o mejor dicho, estén arrabiados por una distinta. Sobre la autoconvocatoria yo he dicho 2 cosas. La primera la celebré
Y dije por varias razones. En la primera, porque constituía una desobediencia civil, dado que no habíamos visto el espectáculo de una comisión de la MUD reunida en el Ministerio de Relaciones Interiores, poniéndose de acuerdo con el gobierno sobre supuesta seguridad. En segundo lugar, porque había sido la primera manifestación venezolana de empoderamiento, una sociedad que no esperaba convocatoria, sino que tomaba la decisión de reunirse por sí misma. Y advertí, dada su similitud con las manifestaciones de los indignados en Europa y en algunos países de América Latina como Brasil, que esos movimientos se habían esfumado porque tenían conciencia de lo que no querían, pero no tenían conciencia de lo que querían. Hessel, el autor del libro Indignados, fue muy claro en mostrar lo primero, es decir, lo que no se quería. Luego apareció la convocatoria para el 16N que no puedo compartir. No puedo compartir porque ya no me parece una autoconvocatoria, sino una convocatoria. Yo no puedo aceptar que se convoque a una supuesta autoconvocatoria, valga el pleonasmo o lo que sea, bajo la consigna a la calle hasta que Maduro renuncie. No lo puedo admitir, en primer lugar, porque eso me recuerda mucho la tesis de la guerrilla urbana de los años 60 con RR, renuncia Rómulo, cosa que por supuesto era imposible, como es imposible eso de permanecer en la calle hasta que el presidente Maduro renuncie. El presidente Maduro no va a renunciar. Luego advertí que en mi criterio no se deben quemar banderas de otras naciones. Eso también es una práctica de la vieja izquierda. ¿Quiénes quemaban banderas? Quemaban banderas en Venezuela, por ejemplo, la izquierda que hoy gobierna y que fue insurreccional en la década de los 60, quemaban la bandera de los Estados Unidos. No se quema la bandera de un país. Luego la convocatoria está marcada, la del 16N, por un niño con una bandera cubana tapándole la boca, lo cual también me resulta lamentable. Mi tesis sobre el particular... Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría usted explicar por qué no se debe quemar una bandera de ningún país? No se debe quemar una bandera porque se está quemando el símbolo de un cuerpo social llamado nación. Puede uno dirigirse contra los gobernantes de ese país, pero no contra los símbolos patrios. Pero decía en torno a esto que a pesar de disentir de la nueva convocatoria, creo que están plenamente vigentes varios principios. El principio del empoderamiento del cuerpo social que toma sus decisiones sin esperar liderazgos, sin esperar convocatorias. La tesis de una organización social propia que permita influir determinantemente en el transcurrir de los asuntos políticos y la necesidad de que el cuerpo social empoderado, autoconvocado, ejerza toma de decisiones por encima inclusive del liderazgo aparente que pueda existir en una sociedad. De manera que yo he sido meridianamente claro sobre el 9N y he sido hoy mismo con ustedes sumamente claro sobre el 16N. Yo creo que hay una manipulación que hace a la del 9N autoconvocatoria y a la del 16N convocatoria sin el auto. Ahora, creo que es tan saqueador el que asalta a una tienda de electrodomésticos que saquea un principio correcto, como es el del empoderamiento de la sociedad, para desvirtuarlo con una maniobra secundaria. Wilfredo. Ajá, profesor, ahora le pregunto, ¿no corremos el riesgo
nosotros, ¿verdad? Como observadores legítimos, por supuesto, de un movimiento, llámese como se llame, que pretenda aglutinar a una tercera vía, si le podríamos dar un nombre, que se oponga al régimen, a pesar de que carezca de elementos de organización o de fundamento, como quiera llamársele, que realmente se traduzca o que pretenda traducirse en efectos reales que nos conduzcan a la liberación de Venezuela. No corremos el riesgo de oponernos y que nos tilden de que nos oponemos a todo, de que nos oponemos a la MUD, de que nos oponemos al régimen, pero también nos oponemos a cualquier cosa que se inventen para poder transitar por esa vía. Es que en este caso no se trata de cualquier... Se trata de los planteamientos de fondo y de los objetivos a perseguir. Si a mí me convocan a una manifestación supuestamente para estar en la calle hasta que el señor Maduro renuncie, yo automáticamente voy a la famosa marcha de Escarrá de la convocatoria que hizo en un meeting en la Avenida Victoria, de la famosa marcha sin retorno. Eso sí. ¿Por qué? Porque es insólito el planteamiento. Es insólito. Mire, voy a decir lo que quizás pueda ser un patetismo. La situación de Venezuela a 15 días de unas elecciones impide en el fondo hacerle un planteamiento de lucha concreto al país, porque el país está electoralizado. La gente no piensa sino en las elecciones de diciembre, porque la rabieta de hoy, con la aprobación del habilitante, la olvidan, porque habrá otra rabieta, como anteayer olvidaron la rabieta por el saqueo de la empresa DACA en Valencia. Mire, le voy a poner este ejemplo, amigo mío. La tomaron con una señora que salía de DACA con unos paquetes. La criminalizaron, la sometieron a la exposición pública extrema, que supuestamente era una saqueadora en DACA, Valencia. Resulta que la señora vivía en Oriente, es una señora que presta servicio doméstico, hizo una cola de 24 horas para comprarse una licuadora y una plancha con sus ahorros. Ahora, el gobierno en consecuencia pasa al ataque, desatando una acción contra supuestos o reales especuladores. Es lo que yo he denominado la operación Robin Hood, porque desde ahora creo que en esta entrevista vamos a definir a este país como el bosque de Sherwood, que si lo recordamos bien es el sitio donde operaba Robin Hood. Entonces, al declarar la guerra económica, desató unos demonios que se le fueron de las manos específicamente en Valencia. Cuando los demonios se sueltan, son difíciles de recoger. De manera que después ha habido intentos de saqueo, pero hay que precisar que un intento de saqueo es algo distinto de un saqueo, porque el gobierno no puede permitirse que haya saqueos, de manera que comenzó a reprimir y sacó a sectores militares a la calle en medida de previsión. Ahora, esta acción económica, entre comillas, porque evidentemente no puede llamarse con propiedad de tal manera, produce un efecto de abaratamiento de los televisores pantalla plana y de otros electrodomésticos, donde la gente va desesperada a comprar, olvidando la ausencia de productos básicos como la leche, el azúcar o la harina pan para hacer las arepas. De manera que es una maniobra goebbeliana, una maniobra concebida en el medio de un gran riesgo, porque hoy jueves, en día en que estamos hablando, el país ha estado más o menos tranquilo. Cuando uno en este país dice más o menos tranquilo, se refiere a que se han producido nada más que las protestas que se producen todos los días. No ha habido un hecho excepcional. De manera que ya los eventuales saqueadores saben que el gobierno no va a permitir el saqueo. Lo que se limitan es a pararse ahora en grandes colas en las tiendas de ropa para ver si resuelven la pinta de Navidad.
La consecuencia de todo esto es la siguiente. Aunque no se han hecho estudios de opinión sobre el efecto de Robin Hood sobre la población, yo creo que podríamos asegurar que ha producido favorable al gobierno. Que elecciones locales de diciembre. Wilfredo. María Teresa Teodulo, ¿cómo estás? En verdad estaba pensando y me interesa muchísimo el tema de más bien ver si nosotros podríamos estar encontrando una tercera salida, que era una de tus teorías que podrían haber, o que sería una de las que podrían resultar para nosotros luchar contra este régimen. Porque ciertamente no tenemos una oposición honesta, pero sí tenemos un pueblo que, aunque quisiera pensar que conservó el nombre de autoconvocada como una franquicia, más que como que estuviera consciente de lo que está creando. ¿Podrías aclararme ese punto? A ver si tal vez pudiera ser esa más bien nuestra posición de apoyarlos y de que salgan adelante, como quizás esa tercera vía que tú planteabas en tu teoría. No, yo no puedo apoyar al que va sobre una convocatoria falsa, sobre una consigna falsa y sobre un afiche falso. En este país tenemos que discutir los asuntos venezolanos, lo cual no quiere decir en modo alguno que no esté plenamente vigente la tercera opción y que no esté plenamente vigente la organización ciudadana y que no esté plenamente vigente el empoderamiento del pueblo para tomar sus propias decisiones. Pero hace unos minutos dije que iba a producir una declaración patética. En este momento no se le pueden hacer a este país planteamientos concretos de lucha porque tiene la cabeza llena de electoralismo. En consecuencia, hay que esperar que pasen las elecciones y verificar su resultado. Por cierto, unas elecciones que son unas elecciones locales. Deberíamos estar preocupados porque la gente escoja el mejor candidato a alcalde. Sin embargo, los dos polos del dilema la han convertido en una especie de medición de fuerza. Esas elecciones no tienen ni van a tener ningún efecto político importante, porque la discusión posterior, que yo gané 98 alcaldías, pero que yo gané 99, es absolutamente intrascendente. Que esas elecciones tuvieran un efecto político relevante estaría solamente marcado por una gran diferencia de votos entre uno y el otro bando de la polarización. De manera que el planteamiento de convertir esas elecciones en un plebiscito es, en mi consideración, otra equivocación estratégica, una decisión errónea. En consecuencia, si se entendió mi planteamiento de que estamos en el túnel electoral como única posibilidad a la que la Mesa de la Unidad Democrática obliga, pues un político tiene que pensar que debe dejar correr un lapso de 15 días, porque en el lapso de 15 días no se acaba el mundo. Después que pasen las elecciones, entonces podremos dirigirnos al país, no solamente con el planteamiento de la tercera opción, sino con el planteamiento de acciones concretas de calle, porque también debe entenderse que mi planteamiento no excluye la calle, todo lo contrario, llama a la calle, solo que con un sentido tan firme, tan claramente establecido, que impida se agote, como se agotaron los movimientos de indignados en Europa. Silfredo. Profesor, pero ¿cómo se organiza eso? ¿Cómo se organiza la gente? Eso es una pregunta que me la ha hecho muchísima gente, porque uno le plantea a la gente, bueno, nosotros pensamos que la salida a esto es que la gente se vaya a la calle, y se vaya a la calle, pero ¿cómo? ¿Cómo se organiza a la gente? Mire,
los movimientos de indignados generalmente nacieron de contacto por las redes sociales. Eran anónimos, y eso es algo que los venezolanos no entendieron la primera vez. Eran anónimos para evitar detenciones preventivas, arrestos, persecución, etcétera, etcétera. Mucha gente no recuerda que la primavera árabe comenzó porque un joven vendedor de frutas se inmoló en Túnez. Mucha gente no recuerda que la Revolución Naranja en Islandia comenzó primero porque un cantante se paraba frente al Parlamento a cantar sus canciones que llamaba Las Voces del Pueblo. Un día un señor se paró solo en una calle de la capital islandesa y al día siguiente había 100.000 personas acompañándolo tocando cacerolas en la calle. Y fue prácticamente la de Islandia la única que consiguió logros concretos, porque en ese caso lo que se planteaba era que el Estado no financiara a los bancos ladrones que habían ido a la quiebra y que fueran anuladas las hipotecas impagables que esos bancos habían establecido sobre los deudores hipotecarios. De manera que lo que hemos visto a lo largo de la historia es la disolución en nada de los movimientos de indignados, con algunas variantes en el caso brasileño, porque fue muy infiltrada por los saqueadores, que generalmente aparecen y son imposibles de evitar, y porque el poder en Brasil accedió a considerar conveniente y apropiada las demandas de los manifestantes, lo cual aún no se ha traducido en hechos concretos. De manera que una cosa son los principios correctos, como Silfredo plantea. ¿Cómo los organizamos? La convocatoria del 9N fue correcta, anónima, para que alguna gente pensara que la estaba convocando el gobierno porque quería desórdenes para suspender las elecciones, lo cual es otro error catastrófico donde caen no solamente los usuarios de las redes sociales, sino dirigentes, entre comillas, siempre importantes de la oposición venezolana. El gobierno amenaza, el gobierno está haciendo todo esto para suspender las elecciones. Eso es absolutamente falso. El gobierno está haciendo todo esto para ganar las elecciones. Lo peor que le podría pasar al gobierno es suspender el proceso de diciembre, porque así quedaría frente al mundo como alguien que evita por cobardía la realización de un proceso electoral. Y lo vemos que está tratando de ganarla por todos los medios. Cuando la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, si es que eso puede llamarse Asamblea Nacional, aprueba un informe contra el gobernador de Lara, Henry Falcón, o cuando Nicolás Maduro amenaza, hasta hace poco en cadena nacional otra vez, amenaza a Cóchola, el candidato de la oposición, alcalde de Valencia, con meterlo preso por ladrón. Eso indica que el señor Cóchola está ganando la alcaldía de Valencia. Eso es una cosa obvia. Alfredo. Ok, profesor. Creo que el profesor se tomó la pausita un poquito larga y se fue. Pero ya va a regresar. Bueno, déjame avisar, déjame solo dar una noticia, Alfredo, que no tiene nada que ver con el tema, pero es muy importante. No se preocupe. Porque a todas las personas que no pudieron exponer sus temas en Beneuropeos, en el Parlamento, el 12 de noviembre, por estos canales vamos a estar leyendo todas las ponencias que faltaron. Gracias, Wilfredo. Ahí tenemos nuevamente a Teodulo. Ok, profesor. Entonces, usted decía, ¿verdad?, que una manera de organizar a estos movimientos, o darle sentido a este movimiento, o sea, que sea efectivo y que no se diluya en un esfuerzo de buenas intenciones, pero ejecutado de la manera incorrecta, como pasó con los movimientos de indignados de España y de Nueva York, porque no nos olvidemos de ese movimiento también. Allá hubo varias semanas de protestas y se quedaron en eso, porque de pronto tenían claro qué querían, pero no cómo lo querían. O cómo lo querían, pues no sabía qué querían. Entonces, usted decía que una manera de organizar esto es a través de las redes sociales. Y es muy importante, porque la gente se pregunta, ¿cómo hago? La gente quiere organizarse, pero
no encuentra la manera correcta, porque los liderazgos que deberían estar encargados de eso están encargados de otra cosa totalmente diferente que lo que nos planteamos acá. Silfredo, pero es que si hay liderazgo encargado de eso, no hay autoconvocatoria. Correcto. Los manifestantes indignados se reunían en la Puerta del Sol en Madrid a debatir qué posición iban a tomar o qué acción seguía a continuación. La cohesión del cuerpo social se logra a través de un enfrentamiento de contradicciones, donde cada sector admite el interés común y el objetivo perseguido por encima de sus propios intereses. Ahora, no es que aquí no es que no se quieran organizar o no saben cómo organizarse. Mejor dicho, no es que no saben cómo organizarse. Hablan más de la cuenta y no quieren organizarse, que es una cosa muy distinta. Bueno, realmente... ok, dale, María Teresa. Sí, Teodulo, quisiera yo pensar en... ¿Me oyes, Teodulo, María Teresa? Sí, te oigo. Ok, quisiera pensar en un escenario en donde quizás... Aló. Aló, ¿me oyes? No oigo. Espera, el problema técnico está allá de ustedes. No sé si ustedes me oyen. ¿Y ahora? Ok. Yo quisiera pensar, Teodulo, ¿verdad? En que tuviéramos un escenario donde quizás hay un poquito de ingenuidad en la proclamación de la salida a la calle, y que tal vez nosotros que deseamos tanto que se produzca una tercera salida, que hemos apoyado esa teoría que tú has hablado, pudiéramos dar unas luces más claras a estos oyentes que están ahora en este momento con nosotros. No oigo. Porque si pudiéramos aprovechar el instante que tenemos. María Teresa, el profesor no escucha. ¿Usted me escucha a mí? Él tiene el mismo problema que tenía ahorita el profesor. Profesor. Oigo a Silfredo lejos. Que se conecte con María Teresa como estaba antes. Bueno, yo lo que creo es que, visto los problemas técnicos... profesor. No, espérate. muy lejano los escucho. No nos escucha. Qué broma, chico. Pero él estaba conectado. Ponte en el mío. Ponte con el mío, Teodulo, no. Para ver qué pasaba. No. Bueno, profesor, lamentablemente. Ahora sí te oigo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. No toquen nada, absolutamente nada para que podamos estar aquí. No se conecte con nadie. Quédese ahí tranquilito. Que no vean todo. Me quedo tranquilito aquí. María Teresa. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, quería decirte que me gustaría pensar ingenuamente en un escenario donde quizás no haya elementos tan controversiales en el llamado que están haciendo a convocatoria, y más bien quizás aprovechar este foro que estamos ahora para que dieras algunas luces de las teorías que tú tienes de esa tercera opción, esa salida, para que la pudieran comprender y quizás te pudieran contactar, como bien pudieran contactar a Iresben o lo que sea, para darles luces de cómo es que nosotros tenemos que hacer pequeñas opciones. ¿Podrías tú hablar algo sobre eso? ¿Qué es lo que ellos pudieran hacer? Quizás son jóvenes. Vamos a pensar que es un escenario ingenuo. No, eso es lo primero que no puedo aceptar. Aquí no se puede pensar ingenuamente. Si parece que una buena proporción de los políticos de la oposición son amateurs, todavía no han llegado a jugar el profesional ni las grandes ligas, y lo cual podría hacernos recordar que la experiencia no se vende en botica. E insisto de manera terminante, un país con el electoralismo funcionándole en el cerebro no se le pueden hacer propuestas concretas hasta que ese hecho no pase, y me niego en lo personal a hacérselas. Después que pase, se las haré todas. Lo único que me limito a decir es que está vigente la tercera opción, el empoderamiento, la autoconvocatoria, la organización social de la gente, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo ingenuo no soy. Ni me caí chiquito de una mata, de una bicicleta me caí más tarde, pero tengan la seguridad de que no me golpeé la cabeza.
Bueno, perfecto. Ok, Gracias, bueno, Teodulo. bueno, realmente yo en cambio pongo la cosa. Señores, vamos a tener que dar por terminada esta entrevista, visto los problemas de audio. Lamentablemente, bueno, vamos a ver si hacemos un último intento a ver si nos escucha. Y si no, Sí. algo pasa, algo sucede, no sé qué le podría... Ahora lo estoy oyendo, Silfrid. Mira, en verdad, profesor, no sé qué problema Voy con habrá. la pregunta No, iba a rápidamente. ir. No sé cuál problema habrá. Bueno, pero Creo que el problema está en el origen, es decir, está en su control técnico. es posible, pero en este instante he tratado de hacer cualquier cantidad de cosas, pero no he logrado poder No, se oye cortado, se oye cortado. qué mal, qué De mal. manera que yo creo que si no arreglan el problema, pues dejamos hasta aquí la entrevista. Bueno, profesor, entonces la dejamos hasta acá y disculpe en verdad el inconveniente, porque no tenemos cómo arreglarlo. Hemos tratado todo y no hemos podido. ¿Tú me oyes, Teodulo? No, él no escucha, él no escucha. Sí, sí. Pero no lo reconoce porque dice que el problema es nuestro. Entonces, bueno. Aló, Profesor, no se oye. bueno, hasta luego y disculpe lo mal. Escuela libre. Bueno, Túmbalo. no podemos hacer nada. Lamentamos muchísimo que se haya acabado la entrevista de esta manera porque no podemos solucionar el problema, aunque yo creo que el problema lo debe tener él en su Skype, pero bueno. En fin, quedamos en una pregunta súper interesante, ¿verdad? Sí. En la cual nosotros le planteamos al profesor Teodulo salida, ¿verdad? Mejor dicho, estrategias para organizar esa tercera vía. Obviamente, el profesor Teodulo tiene una idea de que estos movimientos no son ingenuos. Yo me imagino, ¿verdad?, que ingenuos tampoco son, porque tienen una intención. A mí me parece que lo que sí falta en estas convocatorias es estrategia. Una estrategia consolidada, organizada y que esté dirigida a conseguir el fin de poder generar resultados, ¿verdad? Que permitan que esa organización, que esas manifestaciones lleguen al fin. Blanca. Bueno, gracias, Silfredo. En verdad voy a decir la pregunta que se me quedó en el aire y era la siguiente. Yo considero que el riesgo más grande que corren estas autoconvocaciones que gracias a Dios iniciaron es